Muy buenos días, tengan todos ustedes hermanos en Cristo Jesús. Hoy en esta mañana quiero compartir con ustedes el Evangelio de hoy, que es la pasión de nuestro Señor Jesús, el Evangelio de San Juan, capítulo 18 y 19. Pero antes, pongámonos en la presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en esta mañana quiero darte gracias por el don de la vida, Señor, por la salud y por todas las bendiciones que recibo de tu generosidad. También te quiero pedir en este momento que, si es tu voluntad, Señor, envíes tu Espíritu Santo para que ilumines mis pasos, sobre todo, Señor, pero que unjas mis labios, mis ojos, mis oídos y en una palabra todo mi ser integral. También te quiero pedir por todos aquellos que van a escuchar este mensaje para que ilumines el entendimiento para que podamos entender esta misión tan grande que tú fuiste capaz de cumplir por esa pasión, por el amor que tienes hacia cada uno de nosotros. Entonces te lo pido, Padre bendito, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, con intercesión de María Santísima. Amén. Pues bien, veamos lo que nos dice nuestro Señor Jesús a través de su palabra. Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos, pero también Judas, el que le entregaba, conocía el sitio porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la corte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Díceles: yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: ya os he dicho que yo soy. Así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho: de los que me has dado, no he perdido a ninguno. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre no la voy a beber. Entonces la corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote,
habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dice a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dice él: no lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. Interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: he hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que allí estaba dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, decláralo lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Estaba ahí Simón Pedro calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar, y al instante cantó un gallo de la casa de Caifás. Llevan a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Salió entonces Pilato fuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó: tómenle vosotros y juzguenle según vuestra ley. Los judíos replicaron: nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dices eso por tu cuenta, o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: es que yo soy judío. Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: si como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Le dice Pilato: ¿qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir hacia los judíos y les dijo: yo no encuentro
ningún delito en él, pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Queréis, pues, que os ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar, diciendo, a ese no, a Barrabás. A Barrabás. Era un asaltante. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura, y acercándose a él le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato y les dijo, mira, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Salió entonces Jesús fuera, llevado la corona de espinas y el manto de púrpura. Díceles Pilato, aquí tenéis al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Les dice Pilato, tómenlo vosotros y crucifícalo, porque yo no encuentro en él ningún delito. Los judíos le replicaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque se tiene por hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más. Volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Dícele Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús, no tendréis contra mí ningún poder, si no se habría dado de arriba. Por eso el que me ha enviado a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato trataba de librarle, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlo, usado en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Les dice Pilato, a vuestro rey voy a crucificar. Replicaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba
escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, lo he escrito. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras, con los que hicieron 4 lotes, un lote para cada soldado, y la túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la rompamos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca, para que se cumpliera la escritura: se han repartido mis vestidos, han echado a suerte mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas, a los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestiguó, y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no se le quebrarán los huesos alguno. Y también otra escritura dice: miren al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato aún autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de 100 libras,
tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar en el lugar donde había sido crucificado. Había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, pues es un placer compartir con ustedes este gran mensaje, esta palabra, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La verdad, yo te quiero invitar humildemente, me invito también a mí a que reflexionemos, a que nos metamos dentro de esta palabra, de este mensaje, y que le preguntemos a Jesús hoy en este día que conmemoramos un año más de su pasión, de esa gran pasión, que el significado de la pasión es una entrega de amor. Jesús estaba tan apasionado por el mundo que fue capaz de dar su vida. No le importó, como dice la Escritura, dar hasta la última gota de su sangre por amor a ti y por mí. Preguntémonos en esta mañana, con ese sol radiante, maravilloso, una mañana fresca, pero Dios nos ha dado la oportunidad de despertar nuevamente para que analicemos un momento, que reflexionemos interior. ¿Cuántas veces he tomado la actitud de Judas y le he entregado por unas monedas, en este caso por algunos dólares, cuando me han llamado a servir en mi comunidad, pero por unos dólares pues le he traicionado y he preferido ir a ganar dólares que servirle al Señor, que dar testimonio que Jesús es el Rey de Reyes? O cuántas veces, como Pedro, le he negado. A lo mejor no me han puesto una pistola y me han preguntado que si soy de los seguidores de Jesús, pero a lo mejor cuando me han invitado a compartir en la comunidad y me he negado por una otra razón, pues ahí estoy tomando la actitud de Pedro. Yo te invito, me invito a reflexionar en este día, que le digamos a Dios que nos ilumine con su Espíritu Santo en qué le hemos fallado, para poder decir como Pedro: Señor, no solamente lávame los pies, sino lávame todo, purifícame de mi pecado, ese gran pecado de omisión, que aunque lo rezamos frecuentemente, casi en todas las Eucaristías, en la Santa Misa, y decimos: yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, pero se nos ha hecho a lo mejor tan común que no le damos tanta importancia. Que en este día el Espíritu Santo nos revele en qué le hemos fallado, cuántas veces le he traicionado como Judas, cuántas veces le he negado como Pedro, y cuántas veces no he creído como los judíos, que es un rey, que es el gran Rey de Reyes, que fue capaz de dejarse colgar en la cruz por amor a ti, por amor a mí. Pidámosle en esta mañana que nos dé esa pasión por nuestros hermanos, especialmente los más necesitados, porque dice la palabra de Dios: ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves y odiar a tu hermano que lo estás viendo? Que el Señor los bendiga. Reflexionemos en este día. Que la paz de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.